Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Las ciudades cada día pues están más deshumanizadas, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque se han llenado de pobres, se han llenado de servicios deficientes, de infraestructuras que se están cayendo. Y no hablo solamente de México, hablo de muchísimos países del mundo, inclusive de muchas ciudades estadounidenses. La calidad de vida se ha ido degradando y mientras más grande la ciudad, a veces la gente se quiere salir más. Nueva York se está saliendo mucha gente por el asunto de la pandemia y la gente está yendo a vivir a zonas más rurales, más suburbanas. ¿Se puede revertir esto, mi querido Juan? Porque ya somos muchos en la ciudad. Yo creo que hay que trabajar mucho en eso. Yo empecé con una frase que dice: la sinrazón y la gula haciendo una obra maestra de mezquindad. Es una expresión de un urbanista americano, pero que tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, el país se llenó de conjuntos habitacionales enormes, absolutamente inhumanos, alejados del centro urbano, sin transporte adecuado, etcétera. Al final hay más de 2 millones de viviendas de esas que se hicieron entre el año 2000 y el 2017 abandonadas. Y la gente regresó al sitio. Hubo un gran quebranto y por supuesto los sitios eran todo menos un sitio que promoviera la convivencia humana. Entonces, ese por un lado es una muestra de la gula, de la ambición y que ha generado un brutal deterioro en la convivencia humana. Pero esta fue la gula y la ambición de los desarrolladores coludidos. Sí, señor, coludidos con la autoridad. Funcionarios del Infonavit, del Fobiste, de CONAPO y de todas las organizaciones que tienen que ver. Y lo más grave, exacto, y se volvió como una especie de política pública que partió de todas esas bases que acreditaron un enorme fracaso. Pero mira, ante ese escenario tenemos una enorme cantidad de personas en situación de calle. Y esa es como la otra visión. Grupo social diverso que incluye niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidades, adicciones y problemas de salud. Seres humanos a los que la sociedad, la verdad, miramos con desdén y hasta con desprecio. Sobreviven. Si es que la miramos. Si es que la miramos, exacto. Y sobreviven en el espacio público, en los parques, en autos abandonados, en las banquetas, en cobertizos, en los bajopuentes, en camastros improvisados. Se alimentan de lo que encuentran o adquieren gracias a la dádiva o a la limosna que algunos les dan. Ahora, o a la delincuencia en pequeño, ¿no? También. Esa población callejera hoy es vista ya como un sujeto histórico que construye una identidad cultural resultado de la exclusión social. Y no nada más sucede en México, sucede en muchas partes del mundo. Pero en México, la pobreza urbana, que siempre la hemos menospreciado, la realidad es que es verdaderamente lacerante. Y no sé si ustedes sabían que el INEGI, cuando hace sus recuentos de pobreza, resulta que no los incluye, porque los censos del INEGI se hacen en los hogares. Claro. Entonces, y ellos no tienen hogar. Exactamente. Entonces, la gente que vive en situación de calle está verdaderamente incluso fuera de las estadísticas. Oye, por ahí me preocupa un poco lo siguiente. Tú te pones a ver fotos del México de principios del siglo XX, cuando ya empezaron a tomar fotos por todos lados del país, y tú ves fotos que tomaban en la Ciudad de México y ya veías pobres pero miserables. Ya sí. Han pasado 120 años y como que si no hubiera pasado nada. Bueno, mira, no exactamente. La pobreza urbana ha existido siempre. La pobreza se incrementó con la migración del campo a las ciudades de los años 40, 50 y 60, que constituyeron aquellos enormes cinturones de miseria que poco a poco se fueron consolidando. Pero ahora resulta que hay muchísima gente que por razones de fractura familiar o por drogadicción o lo que sea, se salen de su casa y se van a la calle y viven en la vía pública en los términos que comento. Estás hablando de jóvenes más que nada. Estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de muchos viejos abandonados que simplemente, recuerden ustedes que fallecen en la vía pública, pasan las ambulancias de la ciudad, se los llevan y de eso está lleno
la morgue de la Ciudad de México. Ahora, la deshumanización humana no solo se refleja en individuos o familias sin hogar o en la construcción de grandes conjuntos. La deshumanización hoy se nota en esos grandes torres departamentales construidas en grandes condominios, donde los analistas, los estudiosos de psicología o en sociología dicen cómo se vive a través del atraso espiritual. Porque no hay un espacio de vida más solitario que el que constituye un departamento pequeñito en una gran torre, de esas que quieren parecerse a las de Shanghái o a las de Dubái o a las de Nueva York. Pero lo que es terrible es que la interacción social es nula. A ver, pero muchas de estas torres, muchas de estas torres abajo tienen todo un club social, tienen alberca, tienen gimnasio y da un bolón de servicios que sí usan los vecinos. Mira, los usan relativamente. Yo he visitado muchas y normalmente están las instalaciones vacías y los vecinos conviven muy poco. La gente qué mala decisión de compra. Entonces, ¿para qué compras en un departamento que te está ofreciendo cosas que nunca vas a usar? A ver, ¿quién levantó la manita? ¿Juan? No, Bernardino primero. A ver, Bernardino. Oye, Juan, yo te quiero hacer una pregunta porque tenía entendido que con el temblor del 85, por ejemplo, las construcciones de edificios de estas torres ya no se iban a hacer. Tenía entendido que iban a ser nada más máximo hasta 5 pisos. ¿Qué está pasando? Porque por todos lados veo torres enormes. Bueno, lo que sucede es que las torres están permitidas. Después del sismo del 85 se clasificó el suelo de la ciudad y hay zonas donde, como bien dices, no se pueden hacer más de 5 niveles. Te hablaría, por ejemplo, de Jardines de Tasqueña, pero todo lo que es Santa Fe, la zona del Pedregal, se permiten torres grandes. Oye, ¿y qué es el Paseo de la Reforma, que está sobre el viejo lecho del lago? Y hay edificios de 40, 50 pero solo la parte que da hacia la zona centro donde está Bellas Artes. Fíjate que el resto... No, en la zona que da a Chapultepec, donde está la torre de BBVA y la torre que antes era Dixe, la torre mayor. Esos edificios no sufrieron daños. Fíjate que el último, en la altura de Reforma, que sufrió daños, fue lo que era el Hotel Hilton, que se volvió después el Banco Internacional. Pero de ahí, fue en 85. De ahí hacia el poniente, el terreno es bastante sólido y tiene una capacidad de carga enorme. Oye, ¿no será que también las técnicas de construcción han mejorado muchísimo? Mejoraron las técnicas y mejoraron los reglamentos de construcción para reforzar las estructuras. Aún así, en el sismo del 2017 se repitió el patrón de daños en aquellas colonias donde había torres que, por cierto, como dice Bernardino, estaban construidos fuera de norma. Pero a lo que voy en términos de la deshumanización es que al final la calidad de vida de la gente hoy pegada a un celular, pegada a una tablet, que se pasa la mitad del día en el auto, que vive en soledad, etcétera, es bastante precaria. Y a lo más que aspira mucha gente es a pasar el fin de semana en un centro comercial sin comprar nada, comiendo comida chatarra y regresando a dormir. Hoy vienes, pero apocalíptico, caray. No, mira. Ya me asustaste, ahí nos vimos, mano. No te vayas, déjame acabar. A ver, pero Venus quiere comentar también. Sí, quiero comentar, es que sí, también lo que dice Juan es verdad, y se ha rescatado en algunas novelas famosas de la literatura, como La caverna de José Saramago. Es que el hacinamiento... contradictoriamente o paradójicamente el hacinamiento nos aísla por completo. La gente vive en espacios de 25, 30 metros, 40 metros ya son grandes. No nos hagamos tontos. En la cultura mexicana es que a veces tienes a tu vecino al lado y no estás hacinado, tienes tu vecino y ni lo conoces. Sí, no. Aunque estés hacinado, no lo conoces. Ponemos muros alrededor de nuestras casas y son nuestras fortalezas. Es correcto. Aquí es algo de herencia, ¿no? Sí, Mira, sí. A ver, tenemos que reconocer que a autoridades urbanistas y a todos, las ciudades se nos han ido de las manos. Eso sí. Ahora tenemos que iniciar un proceso de reaprendizaje. ¿Cómo planeamos el futuro para revertir la tragedia que hoy tenemos? ¿Cómo pensamos en poner la salud otra vez en primer lugar? No la atención de la enfermedad, ojo, la salud misma, que es conservarla. Descubrimos que el medio natural y el ser humano no se pueden dividir, pero lo más importante, hay que poner al ser humano al centro de la planeación y de la administración.
Esa es la clave, en mi opinión, para revertir la tendencia. Pues ojalá te hagan caso, porque los tecnócratas generalmente nomás ven la eficiencia y el ser humano es... Si las cosas no funcionan es culpa del ser humano y no del método. Es correcto y es muy lamentable, pero tenemos que regresar a poner al ser humano al centro de la planeación y de las decisiones. Eso era lo ideal. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.